tardes para todos en casa. Bueno, una semana que comienza con un tema sobre la mesa muy delicado, de esos que siempre vamos dejando de lado, porque no le encuentro otra explicación. Porque hablar de suicidios es hablar de uno de los mayores problemas que tiene nuestro país. Fíjense que estamos hablando de más de 700 personas que se quitan la vida por año. Es un disparate. ¿Y hace cuánto tenemos este dato? Hace mucho. Cada tanto, alguien conocido, querido, con determinada relevancia en la sociedad, se quita la vida y vuelve a ser tema. No tendría que pasar eso, pero bueno, lo es. Y vamos a estar hablando de eso en instantes nada más. Antes vamos a aprovechar que tenía nada más que 10 minutos para compartir con nosotros Renato Operti, integrante de EDUI 21, porque uno de los titulares en los medios escritos de prensa se lo lleva justamente este tema, ¿no? Algunos titulan, bueno, EDUI 21 se repliega y evalúa una elegante disolución. Y quedan y caen muchísimas preguntas. ¿Cómo le va, Operti? ¿Me escucha bien? Un gusto, y si es algunos minutos más, gustosamente participamos, no hay problema. Bueno, muchas gracias. Yo quiero decir lo siguiente, los titulares cuenta por el periodista, por los periodistas naturalmente. Nosotros quisiéramos, sobre lo que se dijo hoy, algunas cosas que se han dicho en los últimos días, si me permiten decir 4 o 5 cosas que entendemos fundamentales desde el colectivo EDU 21. ¿Cómo no? En primer lugar, recordar por qué nace EDU 21. EDU 21 nace en el 2017 con 2 grandes objetivos: de interpelar en un sentido positivo el sistema político para que asuma la necesidad de cambiar la educación, y por otro lado poner a disposición del sistema político, de la sociedad, de la ciudadanía, de los diversos grupos sociales, de la sociedad civil, una propuesta de cambio. Segundo elemento, EDU 21 se convirtió por la vía de los hechos en un interlocutor del sistema de partidos políticos. Hay que recordar que previo a la elección nacional tuvimos diálogo con todos los partidos y con todos los candidatos, y con los equipos técnicos de cada candidato. Y a su vez le hicimos llegar a los partidos políticos una propuesta de transformación integral de la educación, que se llamó Libro Abierto, que fue presentado en el 2018, en un salón de los pasos perdidos, como pocas veces se veía, según los históricos del Palacio Legislativo, en cuanto a cantidad de gente y a diversidad de credos y afiliaciones. Todo el sistema, gobierno, partidos políticos, todo el mundo estaba ahí. Y buena parte de lo que estaba en ese libro abierto, tengo entendido, fue tomado por el programa de la calle, pero después, ¿qué pasó? ¿No hubo recursos? Tuvo retomado las plataformas de los partidos políticos en la elección nacional, y ahí indudablemente, entre ellos el actual presidente de la calle Pueblo dijo con claridad: EDU 21 es un modelo de construcción de la sociedad civil que es muy importante para el sistema político. Y dijo, bueno, como hay un EDU 21 en educación, tendrá que haber un EDU 21 en seguridad social, en el agro, Después de eso, nosotros teníamos y tenemos, y por eso hablamos con el presidente el 22 de diciembre pasado, que nos recibió en una reunión muy cordial, franca, pero realmente una reunión donde se discutió sobre educación, la expectativa de poder aportar en el proceso educativo. Lamentablemente, por razones que todos sabemos, el gobierno anterior fue difícil para EDU 21 poder aportar, porque se cerraron las puertas tanto desde el Ministerio como desde la ANEP. Nosotros tenemos expectativas que esas puertas se abran más en este periodo de gobierno. Nos llamó un poco la atención, y lo decimos con total franqueza, y un espíritu constructivo, que durante todo el proceso de elaboración del presupuesto por la ANEP o de la elaboración del plan de retorno a la presencialidad, pues ya se ha tenido quizás la voluntad de poder, no ha sido la voluntad, sino poder dialogar con EDU 21, llamar a EDU 21, porque EDU 21 representa la diversidad de la sociedad, representa la diversidad de credos, y poder haber tenido un diálogo constructivo, y eso nos llamó un poco la atención. Pero fue un diálogo que se pidió de parte de EDUI 21 y fue rechazado, denegado. Nosotros hicimos una propuesta que la presentamos al ministro de Educación, Pablo Acevedo, que sí rápidamente nos ofreció la posibilidad del diálogo, y también después, posteriormente, con cierta distancia en el tiempo, al director nacional de Educación Pública, el profesor Robert Silva, una propuesta de EDU 21, un documento con propuestas muy concretas para el corto, mediano y largo plazo, de transformación de la educación, pero también de reforzamiento de la presencialidad, de la creación de una especie de GACH educativo, de una comisión de referentes en educación que tomara el tema educativo, lo sacara de la coyuntura, lo sacara de la rispidez y lo viera en perspectiva de largo aliento, de reforzamiento de la presencialidad, de búsqueda de un modo híbrido que combine presencialidad y virtualidad. En fin, una serie de propuestas que hicimos, que se las presentamos tanto al ministro de Educación como al profesor Silva. Después de eso,
no tuvimos, sinceramente, una respuesta sobre esas propuestas y insistimos y nos pareció bueno presentarse al presidente. El presidente nos recibió, nos dijo, concretamente el presidente, que él entendía que Edu 21 debe jugar un papel en la transformación educativa del país, lo cual nosotros lo hemos tomado como un desafío, como un lindo desafío. Y más allá de la nota que salió hoy, lo que Edu 21 está haciendo es repensando cuál es su rol. Es decir, nosotros no nacimos para ser testimonial. No nació Edu 21 para escribir un libro abierto, presentarlo y quedarnos en el mundo fácil de la suerte de decir, presentamos una propuesta de cambio. No, nosotros nacimos con la voluntad de cambiar las cosas. Entonces, ahora nos estamos preguntando cuál es la vía más efectiva de lograrlo. Para eso vamos a llamar a una asamblea de socios de Edu 21 para repensar el futuro. Eso es lo que le dijimos a los colegas del país. No hablamos de disolución, hablamos de repensar el futuro, de ver cuál es el rol que Edu 21 tendrá en el futuro de cara a cumplir estos objetivos fundamentales. Bien. Interpelar en un sentido positivo el sistema político y a su vez aportar en la transformación educativa. Ahora, eso también usted fue muy claro en algunas declaraciones a la prensa, y lo cito. Está claro que sin apoyo y sin oportunidad de aportar ideas no tiene sentido, reflexionando justamente sobre el futuro de UBI. O sea que... No tiene sentido. Claro, si pero entonces tenemos el espacio de la política pública es vital para Edu 21. Bien. Si el espacio de la política pública no se abre de la manera en que Edu 21 entiende que se debe abrir, no tiene sentido. Por tanto, nosotros nacimos para incidir en la política pública, desde la sociedad civil. ¿Acaso la LUC, de alguna manera, va a contrapelo de lo que planteaba EDUI 21? ¿Allí podría haber un obstáculo? Al revés, nosotros fuimos al Parlamento, porque hay que recordar cuando se le critica a EDUI 21 de un lado y de otro, nosotros fuimos al Parlamento a expresar nuestra satisfacción en el sentido de que algunos del articulado de la LUC iba en el sentido de un modelo de cambio de gobernanza a la educación importante. Dijimos que estamos de acuerdo con darle mayor ejecutividad al CODICEN. Estamos también de acuerdo en fortalecer el rol del Ministerio en educación. Eso está escrito en el libro abierto. Claro está, el modelo de cambio de gobierno en la educación que promueve la LUC no es el igual que el libro abierto. No pretendemos que sea igual, pero va en la línea de dos cosas fundamentales que ha dicho Edu 21 históricamente. Uno es fortalecer al Ministerio de Educación y Cultura como el rol de conducción política, no partidaria, de conducción de la educación como política pública de largo aliento. Y segundo, el tema central, que es darle al CODICEN mucho mayor ejecutividad, porque el CODICEN y la ANEP hoy día sabemos que es una suma de sus sistemas, que lamentablemente e históricamente, y este no es un problema de este gobierno, es un problema en general de la historia de Uruguay, cada uno anda por su lado. Por un lado anda primaria, por otro lado anda secundaria, y por otro lado anda la UTU. Y eso es lo que Edu 21 de raíz tiene que cambiar. Pero Edu 21 no plantea solo un cambio de gobernanza. Lo que plantea Edu 21 es un cambio del modelo de educación. De ir de una educación primaria y media separada a una educación básica de 4 a 14 años. Bien, ahora... En una educación secundaria y una educación técnica separada, lo que hablamos es una educación de adolescentes y jóvenes que integre educación secundaria y educación técnica. Y eso es lo que nosotros entendemos que es el verdadero sentido de la transformación educativa. Bien. En pleno COVID, entiende que esa puede ser una explicación del por qué la demora en implementar todo aquello que fue diagnosticado y proyectado por EDUI 21 y tomado por el propio programa de gobierno. Claro, yo creo, muy buena pregunta, yo creo que hay dos cosas ahí. Una primera es que indudablemente el país fue exitoso en el comienzo de la presencialidad, y eso EDUI 21 lo resaltó y lo dice en el documento. Valora la acción del gobierno, de la ANEP y del Ministerio, del Presidente de la República en particular, en lo que fue la conducción para el retorno a la presencialidad de la educación. Lo que creo que se está en el debe, pero todavía se está a tiempo, es de pensar un modelo educativo que combine presencialidad y virtualidad. El Uruguay tiene una ventaja enorme en la región. Tiene el Plan Ceibal. El Plan Ceibal, no hay en América Latina un plan igual al Ceibal. ¿En cuanto a qué? En cuanto a conectividad, en cuanto a plataformas, en cuanto a recursos educativos, en cuanto a estrategias educativas. Entonces lo que nosotros decimos y lo que estamos tratando de que la ANEP pueda tomar una conducción más fuerte en ese sentido, es no pensar la virtualidad como accesoria de la presencialidad. No, pensar un modelo híbrido. ¿Qué significa un modelo híbrido para los televidentes? Implica un modelo donde el estudiante aprende diferentes formas utilizando metodologías presenciales, trabajando en el propio centro educativo y también a distancia, pero de manera integrada.
Y el Uruguay es el único país en América Latina que tiene las condiciones necesarias para avanzar en ese modo híbrido. Lo ha dicho con mucha claridad el director del Plan Ceibal, Leandro Folger, por ejemplo. Entonces, eso es lo que creemos que estamos un poquito en el debe. Y lo que busca el 21 es machacar, insistir sobre estas cosas, porque las sociedades se mueven cuando no hay homogeneidad, cuando no hay un pensamiento monolítico. Nos quejamos mucho, históricamente se quejó mucho de U21 de ese pensamiento monolítico de la educación, ese pensamiento de lo políticamente correcto. Todos pensamos más o menos lo mismo. Bueno, no. Ahora lo que hay que tratar es de activar las ideas, de poner cosas en discusión y que la ANEP entienda la ANEP que es una institución en la educación, no es la educación. La educación es mucho más que la ANEP. La educación son todos los uruguayos y uruguayas, somos todos los ciudadanos. Es la sociedad civil, es el sector productivo, es la sociedad en su conjunto. Lo que pasa es que hemos tenido una tendencia, creo equivocada, a reducir la educación a la educación formal de la ANEP. La educación es mucho más que eso. Y en el mundo post-pandemia que se viene, la educación es diversidad de espacios, formales, no formales, informales. Los jóvenes aprenden de diferentes formas. Pero o sea que desde esa perspectiva... una tendencia muy reduccionista. Desde esa perspectiva, Operti... Hablamos solo de la ANEP. Perdón que lo interrumpa. Desde esa perspectiva, por lo que usted está planteando, en realidad esta pandemia es como la gran oportunidad que tiene el Uruguay para reciclarse, ¿no? En esa dirección. Es la ventana de oportunidades para repensar. Mire, yo te voy a decir les voy a decir una cosa a los queridos amigos y amigas del programa que los saludo. En el mundo, en países en desarrollo, en países desarrollados, de sur y norte, no importa, el gran tema es cómo uno reposiciona la educación en la pospandemia. Y los países están transformando la educación. Y los países que más se adelanten y más progresen en transformar la educación van a ser los países que van a mejorar en calidad de desarrollo económico, en calidad de desarrollo de justicia social, en oportunidades para la gente. Entonces, es una ventana de oportunidades. ¿Por qué, por ejemplo, el Uruguay no puede transformar las escuelas de tiempo completo en escuelas básicas de 4 a 14 años? ¿Por qué no podemos transformar las escuelas rurales en escuelas que tengan un modelo integrado de 4 a 14 años? ¿Por qué no podemos pensar que las escuelas técnicas y las escuelas secundarias y los liceos funcionan en redes? ¿Por qué un joven que le gusta la robótica y lo quiere hacer en una escuela técnica no lo puede hacer porque está en un liceo? ¿Por qué no se pueden integrar los conocimientos? ¿Por qué no se puede hacer eso? Cuando el mundo que van a estudiar los jóvenes y que van a trabajar los jóvenes es un mundo de integración de conocimientos, no es un mundo de conocimientos parcializados, metidos en una institución en particular. Tenemos que oxigenar a las instituciones educativas. Tenemos que oxigenar a las instituciones educativas. Y eso requiere un nuevo pienso. Si seguimos pensando en el modelo tradicional que la escuela no se puede mover, la escuela de los próximos años no es la escuela primaria, es la escuela básica de 4 a 14 años, donde la niña o el niño entra a los 3, 4 años y continúa de manera fluida su aprendizaje hasta los 14. Eso es el modelo nórdico, que tanto éxito tiene. Lo están aplicando países en Asia, en América Latina. Veamos el mundo, abrámonos al mundo. Entendamos que la educación que tenemos es una educación obsoleta en los contenidos y obsoleta en los formatos educativos. Escuchando toda su pasión, ¿no? Su ímpetu, sus ganas de ir para adelante, uno podría deducir, bueno, entonces hubo un error de comunicación en la entrevista que se dio porque lo que salió publicado pareciera ir en otra dirección, al punto que FENAPES tuitea: mientras tanto, los trabajadores y trabajadoras de la educación no estamos planeando ninguna elegante disolución. Seguiremos trabajando como el primer día y a pesar de las dificultades por más y mejor educación pública. Es decir, dio lugar esa nota o esos titulares a no sé si confusión, o tal vez haya sido la intención de DUI21 de decir, che, acuérdense que estamos acá. No sé, usted me dirá. No sé, porque la nota de los periodistas tienen toda la razón, y ustedes son periodistas y lo saben muy bien, a escribirla y contextualizarla. Lo que dijimos nosotros, y lo volvemos a repetir, que estamos en una fase de repienso de cuál es la manera más efectiva de incidir en la sociedad, pero que no se alegren algunos que vamos a dejar de hablar de educación. Porque si algunos piensan que con esto desaparece el pensamiento, eso justamente, ese tipo de aseveración que usted acaba de leer, es pensar en una sociedad de pensamiento único, donde solamente algunos tienen el monopolio de hablar. Que no se preocupen, que nadie nos va a callar, que no se preocupen. Operti, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y un saludo a los panelistas que no tuve la oportunidad de poder conversar con ellos. Muy bien. Que les tengo mucho aprecio. Muchas gracias. Adiós. Intentemos antes de ir a la pausa poder sumar opiniones de aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué fue esta jugada? ¿Qué hay de fondo?
las malas lenguas podrían decir, bueno, no en vano había quienes decían que DUI 21 en realidad era un movimiento que se había formado para sacar al frente del gobierno y que ahora en realidad... Bueno, ¿qué opinan ustedes? Marguerite. Yo opino que es una especie de berrinche esto de DUI 21, ¿no? Yo creo que todos saludamos con simpatía la aparición de DUI 21 como un think tank de la educación, donde se empezaban a congregar gente de todos los partidos, blancos, colorados, frente amplistas, independientes. 2017, un momento de mucha discusión con respecto al tema de la educación. Lo que me parece que tiene un tema de expectativas de DUI 21. Parece que yo lo asemejo mucho con Un Solo Uruguay. Un Solo Uruguay creció, tenía una cantidad de ideas y pretenden en determinado momento de fijar políticas. Yo creo que DUI 21 pretende que se haga su voluntad en el gobierno. Y a mí me parece que ese es el error, es un tema de expectativas. ¿Será un tema de... ¿Está bien, bueno, está bien? pero yo veo casos como Ceres, como el CED, como el Instituto Cuesta Duarte en materia de economía, proponiendo, teniendo ideas, y no hacen berrinches porque no los toman en cuenta. En general, este tipo de usinas de ideas proponen y después se toman en cuenta o no, o algunas se toman en cuenta, otras no, pero no pueden pretender fijar las políticas de gobierno. Bien, uno más, ¿es un tema de expectativas, te parece, Alfredo? No, yo creo que es un tema de mala interpretación. DUI 21 no solo fue apoyado por un montón de gente de todo el espectro político, recuerden Filgueira y Mire, entre otros, Sí. porque siempre dicen Bueno, que el Frente Filgueira no. ya no está, pero Mire está. No, pero Mire está. Y aparte de influencia, el ministro actual de Educación y Cultura formó parte de DUI 21. Si el 22 de diciembre tuve una reunión con el presidente y el ministro, evidentemente le dan bola. Y aparte, hay dos personas que tienen cargos jerárquicos muy importantes, Aristimuño y Buzón, Adrián Aristimuño y Heber Buzón, que están en la educación, en cargos jerárquicos importantes, que son miembros de DUI 21. Me parece que lo que hay en el DUI 21 son diferentes visiones, y creo que Party es una visión frente a otras. Yo creo que el gobierno le está dando pelota al DUI 21, aunque a los compañeros de los sindicatos no les guste mucho. Pero y me parece Lo que pasa que en ese sentido sí están muy alineados, LUC y DUI 21. Sí, con el sí, tema de pero la a mí me parece que desde ese punto de vista, yo creo que DUI 21 fue una cuestión de aire fresco interesante para la educación que agrupaba técnicos y gente que sabe, que se le está dando pelota, y la pandemia fue un tema muy, muy particular. Vamos a ver qué pasa este año, si se aplica o no se aplican los planes que DUI 21 tenía. Bien, hacemos una pausa, ya volvemos, ¿eh?